Vamos a ver a continuación cómo utilizar este elemento que se llama un Data Grid View, que nos va a servir para mostrar datos provenientes de alguna consulta que realicemos a una tabla. Para eso yo tengo ya funcionando el USB Web Server y vamos a abrir el phpMyAdmin, así vamos viendo de dónde voy a obtener los datos que vamos a utilizar. Los datos los voy a obtener de una tabla sencilla donde solamente tengo 3 campos, los cuales son DNI, apellido y nombre. Bien, en la base de datos ABM y en la tabla registros. Tengo, como les había dicho, DNI, apellido y nombre. Es un ejemplo bastante simple. Bueno, nosotros para agregar esto lo hacemos desde el cuadro de herramientas, dentro de lo que es la sección datos, Data Grid View. Simplemente lo dibujamos y lo dejamos como está, no hacemos más nada. Esto queda así como está ahora, en blanco, pero se va a completar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. O sea, es un tipo de grilla muy flexible porque se adapta a todo tipo de datos que nosotros necesitemos agregar. Bueno, una vez que tenemos dibujado, vamos a hacer un botón para cargar los datos de la consulta en la tabla. Este group box que va a tener DNI, apellido y nombre, que cada vez que hagamos clic en un registro me va a cargar sus correspondientes datos acá, y un botón para actualizar los datos. Bueno, vamos a empezar por la carga de esta grilla. Hacemos doble clic en este botón y este botón lo que hace es, bueno, a partir de la clase MySQL genera un objeto llamado conector.dg y el método se va a llamar consultar tabla. ¿Y qué le pasamos a este método? Le pasamos el Data Grid View. Ponemos this, ¿por qué? Porque estamos haciendo referencia al formulario en el cual estamos. Entonces yo le voy a pasar el Data Grid View y el parámetro 1, que ahora vamos a ver ese parámetro para qué lo vamos a usar. ¿Por qué le estoy pasando directamente el Data Grid View? Porque de esta manera yo estoy creando un enlace que me va a permitir modificar esa Data Grid View desde la clase MySQL. Bueno, entonces enviamos el Data Grid View y el valor 1. Ahora vamos a buscar este método en la clase MySQL. Vamos a buscar el método consultar tabla. Bueno, recibo un elemento del tipo Data Grid View que lo guardo en esta variable y la opción. Bueno, creo la cadena de conexión, como acá ven, localhost, la base de datos es ABM, puerto 3307, el usuario y el password, que este es el usuario y el password por defecto que vienen con el USB Web Server. Bueno, la query, una query sencilla, traer todos los registros de todos los campos de la tabla registros. Acá lo que hago es crear el objeto de conexión, abro la conexión a la base de datos, creo un objeto para ejecutar un comando. Ese comando, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar la query que yo tengo acá sobre la conexión que ya abrí. Y ahora, el resultado de ese comando lo va a guardar dentro de un objeto del tipo MySQL Data Adapter. Como ven acá, creamos un objeto llamado DA que va a contener el resultado de esta query. Ahora, la opción que yo lo estaba mandando, el 1 o el 2, ¿por qué es? Porque acá les muestro dos formas de hacer lo mismo. Nosotros podemos usar un data table o un dataset. El data table
me permite cargar en memoria una tabla o el resultado de una consulta en forma de tabla. Entonces, una vez que yo creo el objeto DT a partir de la clase DataTable, ¿qué voy a hacer con este objeto DataTable? Lo voy a cargar. ¿Y con qué lo voy a cargar? Con el resultado que yo tengo en DA, que DA es el resultado de la consulta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que voy a colocar dentro del DataTable todos los resultados que obtuve en DA. Y finalmente, como el DataGridView yo lo guardé en esta variable, yo pongo el nombre de esta variable, punto dataSource, que es el método que me permite cargar los datos que va a mostrar. ¿Y de dónde saco esos datos? Del DataTable. Entonces fíjense cómo acá yo al pasarle desde la grilla, fíjense que yo al pasarle el DataGridView, el nombre del DataGridView que está en el formulario, este método lo recibe, ¿no? Y ya queda hecho un enlace directo. Yo cualquier cosa que quiero modificar en la grilla que está en ese formulario, lo hago a través del enlace que se creó con esto. Así de sencillo, no hay que darle ninguna vuelta más. Entonces con el primer método, creamos conexión, la query, abrimos la conexión, ejecutamos un comando y el resultado del comando lo guardamos dentro de un data adapter. Primer forma de hacerlo, con un data table que, como les dije, es la representación de una tabla. Ese data table lo lleno con lo que me trajo la consulta y por medio de este enlace modifico la propiedad data source del DataGridView que me va a permitir mostrar esta tabla que tengo acá. La va a mostrar en ese elemento, en el DataGridView. No hay que poner columnas, no hay que poner nada, ya automáticamente se hace todo de forma transparente para nosotros. Y la segunda opción, que nosotros podemos acá pasarle, en vez de pasarle un 1, le pasamos un 2, que eso me va a permitir usar un dataset. Un dataset ya es distinto, porque el dataset puede contener más de una tabla. Entonces, si hay más de una tabla, yo lo que tengo que hacer es este dataset lo lleno con lo que tengo en el data adapter, y cuando voy a modificar la propiedad data source, en vez de poner un data table, pongo el dataset y especifico cuál de las tablas que tengo en ese dataset voy a utilizar. En este caso yo puse 0 porque hay un solo elemento, es una sola tabla. Si yo tuviese 5 tablas, yo pongo table 0, tables 1, tables 2 y así sucesivamente. Y por último, cierro la conexión. Entonces de esta manera yo ya estoy cargando los datos en la grilla. Bien, una vez que nosotros tenemos los datos en la grilla, cuando yo le haga clic a cualquiera de esas celdas, me va a pasar los datos correspondientes a la fila que yo marqué. ¿Cómo hago esto? Si venimos acá a este icono del rayo, tenemos toda la lista de eventos. Entonces la lista de eventos el evento que yo voy a utilizar es este. Entonces vengo a este evento que es el setClick, hago un doble clic y me genera el método, que en este caso ya lo tengo programado. ¿Qué es lo que hace este método? Crea una variable del tipo entero llamado seleccionado. ¿Y qué se guarda acá adentro? La fila que yo seleccioné en ese momento. Yo hice clic en cualquier celda. Cuando hice clic en cualquier celda se dispara este evento. Y lo que hace es obtener del DataGridView el índice del current row, o sea, de la fila que tengo seleccionada en este momento. Siempre recuerden que siempre todo arranca desde 0.
Y bueno, y este seleccionado se utiliza después para cargar cada uno de los textbox que tenemos acá. ¿Cómo cargamos esto? Bueno, decimos que vamos a cargar dentro de este textbox, modificamos la propiedad text. ¿Qué le cargamos? Del data grid view vamos a decirle cuál fila vamos a leer. En este caso la fila ya la tenemos determinada acá. Acá determinamos qué fila marqué. Y bueno, y a continuación digo qué celda de esa fila seleccionada yo quiero leer. En nuestro caso, como el DNI está en la primera columna, o sea, la primera celda sería la celda 0. La 1 para el apellido y la 2 para el nombre. Y el .value.toString es que voy a tomar el valor de esa celda y lo voy a convertir a una cadena de texto para ponerlo en esta caja de texto. Bien. Y por último queda explicar la parte de la modificación. Una vez que yo tengo cargados los datos acá, por ejemplo, yo quiero modificar un apellido. Modifico el apellido acá y cuando hago clic en actualizar datos, bueno, lo mismo que en los otros métodos. Creo una variable del tipo string llamado mensaje. Esa variable va a recibir el resultado de este método y me lo va a mostrar en un message box. Vamos a buscar entonces este método, que es el método que va a actualizar los datos con lo que yo haya puesto en los textbox. Fíjense que le estamos pasando un parámetro, le estamos pasando un atributo del tipo entero que se llama dni.text, o sea, de la caja de texto lo convertimos entero. El segundo es un string, que es el apellido, y el tercero un string, que es el nombre. Bueno, vamos a buscar entonces este método, actualizar tabla, dentro de MySQL. Lo tenemos acá. Como ven, recibe el DNI, el apellido y el nombre. Esto es para ver la cantidad de registros que vamos a modificar. Y este es el retorno. Como ven, es un método del tipo string, o sea que tiene que retornar una cadena de texto. Le puse un try catch por si llega a haber algún tipo de problemas. Entonces fíjense que, bueno, creamos la conexión y acá tengo una query donde hago un update. Voy a modificar el apellido, el nombre, que apellido y nombre son los que yo le estoy pasando al método. Y en el where de ese update le digo que voy a filtrar por el DNI, que también lo recibo por acá. Bueno, creamos la conexión, el comando, abrimos la conexión y por último ejecutamos con el execute non-query, ejecutamos la consulta que nos va a devolver esto la cantidad de registros que se modificaron. Si la cantidad es mayor a 0, quiere decir que encontró un registro para modificar y lo modificó. Por lo tanto, va a decir registro actualizado. Si la cantidad no es mayor a 0, quiere decir que no encontró nada. Por ende, no modificó nada. Entonces, no se encontró el DNI. Cierra la conexión. Y en el caso del catch, en el caso de que haya pasado algún problema, algo raro, me va a decir que hubo un error al modificar los datos. Y por último, me hace un return de la variable retorno, que es el mensaje que me va a aparecer al final del proceso. Bueno, vamos a probar esto entonces. Vamos a ponerlo en funcionamiento y lo vamos a comprobar con lo que tenemos acá. Acá tenemos estos 3 registros. Vamos a esperar ahora que termine el scan de la ABG y después va a abrir el programa. Bueno, bien, ahí tenemos. Bueno, este es el formulario del ejercicio anterior que habíamos hecho. No viene al caso porque lo que estoy explicando es el Data Grid View. Vamos a abrir la tabla de registros y hacemos clic en ver tabla. Bueno, entonces nos aparece los encabezados y los
los datos de cada una de estas personas. Si yo hago clic en alguno de estos, van a ver que ahí me aparecen, o sea, me están cargando los datos de la fila que yo seleccioné, lo está cargando en su correspondiente textbox. Entonces, vamos a modificar, por ejemplo, este segundo registro y vamos a modificar el nombre. Vamos a poner como nombre Pedro y actualizar datos. Entonces me dice el resultado de este método, me dice que el registro fue actualizado. Sí, vamos a comprobar esto ahora en el phpMyAdmin. Esto ahora tiene que cambiar por el nombre Pedro. Vamos a ir de vuelta y fíjense que ahí lo modificó. Entonces de esta forma uno tiene un programa en el cual puede cargar los datos. Si yo hago acá ver tabla, ahí me aparece de vuelta me aparece ya el registro modificado. Entonces la potencialidad del Data Grid View es que es un elemento que nos permite mostrar datos en una forma sumamente flexible, porque nosotros ni siquiera tenemos que preocuparnos por ponerlos encabezados, ni agregar filas ni columnas manualmente. Solamente con modificar la propiedad Data Source, automáticamente se ajusta y se adapta a nuestros requerimientos. Yo modifico una tabla, en una tabla yo le agrego un campo más y no tengo que andar modificando el código del programa para mostrar ese nuevo campo. Simplemente con cambiar la consulta para que me traiga ese campo adicional y el Data Grid View se va a ajustar automáticamente. Bueno, espero que haya quedado claro. Igualmente el código de esta aplicación lo voy a dejar en la descripción del video. Bueno, espero que les haya servido y seguiremos subiendo más material a este canal para ayudar a las personas que deseen mejorar sus habilidades en el mundo de la programación, en este caso en el lenguaje C#.net, pero también en otro tipo de lenguajes.